Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y cosas positivas. Saben que me encanta traerles contenido fresco y jugoso, así que hoy no será la excepción superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en un tema que su copyright que les encantará, especialmente si son fans empedernidos de las series turcas, y Mu.S concretamente, de dos de sus estrellas Mu.S brillantes, la bellísima Hande Parrafoel y el carisma Tico Kerem Bürsin. Vamos a desenmarañar la historia de CEU Superíndice 3 Mo, un evento crucial, una oferta laboral específica, Marcu Superíndice 3 un antes y un después copyright ese no solo en la vida de Ande, sino que de alguna manera fascinante. También copyright N impactu Superíndice 3 indirectamente la trayectoria profesional de Kerem. Prepu, rense un cafecito, a como Superíndice 3 des bien, porque la historia que les voy a contar es realmente fascinante, llena de giros inesperados, decisiones audaces y el irresistible encanto del destino. Antes de que empecemos a desmenuzar esta narrativa llena de detalles y emociones, les quiero recordar algo que es muy importante para Mu. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirú rene. Activen la campanita, esa pequeña más menos a maravilla que les avisaru, cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Saben que aquí siempre les traigo lo último en noticias de entretenimiento, tendencias, reflexiones interesantes y por supuesto, chismes jugosos como el que les tengo preparado hoy. Así que sin ese preámbulos, vamos a yur. La historia que les voy a contar comienza en un punto crucial, un momento en el tiempo que precede la fama estratosfu copyright rica y el reconocimiento mundial. Nos trasladaremos a una U con diéresis copyright poca antes de que Ande y Kerem se convirtieran en esos nombres que resuenan con fuerza en todos los rincones del planeta. Vamos a explorar un periodo anterior a Senu con diéresis al Capm, antes de los rumores de romance que encendieron las redes sociales, antes de la fama internacional que los catapultó Superíndice 3 al estrellato. En ese entonces ambos por separado, estaban construyendo sus carreras ladrillo a ladrillo, luchando con uñas y dientes por hacerse un hueco en la competitiva y despiadada industria del entretenimiento turco. Hande con su belleza impactante que parece sacada de un cuento de hadas y su talento innato que brillaba con luz propia, ya había participado en algunas series de televisión Superíndice 3N. Sin embargo, a pesar de su innegable carisma, aún no había encontrado ese papel que la catapultará al estrellato y la consagrará como una de las actrices Mu.S importantes de Turquía. Era evidente que tenía el potencial, eso era innegable, una fuerza arrolladora que esperaba ser desatada. Pero como suele suceder en estos casos, necesitaba la oportunidad correcta, el proyecto ideal que le permitiera desplegar todas sus alas y mostrar al mundo de lo que era capaz. Y esa oportunidad llegó Superíndice 3, aunque al principio no lo pareciera, disfrazada de un desafío que pondría a prueba su determinación Superíndice 3N y su fe en su misma. La oferta que terminará cambiando su vida para siempre fue, Iru Superíndice 3 únicamente, un papel que estuvo a punto de rechazar. ¿Se imaginan? El destino jugando sus cartas de la manera Mu.S impredecible. Se trataba de un drama Istu Superíndice 3 rico, una serie de U con diéresis copyright poca ambientada en los tiempos gloriosos y turbulentos del Imperio Otomano. El personaje era complejo multidimensional, requería una preparación Superíndice 3N actoral intensa y exhaustiva, y además implicaba un cambio radical en su imagen pública, alejando la de los roles Mu.S juveniles y ligeros que había interpretado hasta el momento. Era una apuesta arriesgada, un salto al vacío que podrá definir el rumbo de su carrera. Al principio, Hande dudó Superíndice 3. Era comprensible dado el peso de la decisión Superíndice 3N. No estaba completamente segura de querer encasillarse en un geu copyright nero tan específico, un mundo tan alejado de lo que había hecho antes. Tenía miedo de que el público, acostumbrado a verla en papeles Mu.S frescos y desenfadados, no la aceptara en un rol tan diferente, tan exigente. Además, la producción Superíndice 3N demandaba una inversión Superíndice 3N considerable de tiempo y esfuerzo, lo que significaba que tendría que renunciar a otras oportunidades laborales que pudieran surgir en el futuro cercano. Era un dilema que la atormentaba, una encrucijada que requería una reflexión Superíndice 3N profunda. Pero a pesar de sus dudas iniciales, algo en el Superíndice 3N la atrajo irresistiblemente.
La historia del personaje, su valentua inquebrantable, su fuerza interior, su determinación superíndice 3N a prueba de balas, resonaron profundamente con ella. Vio en ese papel la oportunidad dorada de demostrar su versatilidad como actriz, de desafiarse a sí misma, de crecer profesionalmente y de dejar una huella imborrable en la industria. Asuke Despu Copyright S de mucha deliberación superíndice 3N, noches de insomnio y conversaciones con sus seres queridos, tomo superíndice 3 una decisión superíndice 3N audaz y valiente, acepto superíndice 3 el papel. Esa decisión superíndice 3N, mis queridos, fue absolutamente crucial. Cambió superíndice 3 el curso de su destino de una manera que nadie, ni siquiera ella misma, podrá haber previsto. Aunque la serie no se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito arrollador a nivel internacional, como algunos esperaban, su fue muy bien recibida en Turquía, generando un revuelo considerable en la escena televisiva local. La actuación superíndice 3N de Ande fue elogiada unánimemente por la crítica especializada y el público en general, que quedaron cautivados por su interpretación superíndice 3N matizada y conmovedora. Este papel la consolidó superíndice 3 como una actriz seria, talentosa y comprometida con su oficio. Demostró superíndice 3 que era capaz de interpretar personajes complejos, con profundidades psicólogos superíndice 3 gicas y emocionales, y que no tenía miedo de asumir riesgos creativos, de salir de su zona de confort y de explorar nuevos horizontes. Ese papel, experiencia transformadora, le abrió superíndice 3 las puertas a otras oportunidades aún grandes y emocionantes. Y una de esas oportunidades fue precisamente Senu con diéresis al Capm, la serie que la catapultará a la fama mundial y la convertirá en un icono de la televisión superíndice 3N turca. Los productores de la serie, que estaban buscando a la protagonista perfecta, a la actriz ideal para dar vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada, quedaron impresionados al ver su actuación superíndice 3N en el drama Istu superíndice 3 Rico. Supieron al instante que Ande era la indicada, que tenía todo lo que buscaban en su protagonista, belleza, talento, carisma y una innegable presencia en pantalla. Y aquí es donde entra Kerem en la historia, como una pieza clave del rompecabezas del destino. Si Ande no hubiera aceptado ese papel en el drama Istu superíndice 3 Rico, si hubiera cedido a sus dudas iniciales y hubiera optado por un camino ese seguro y predecible, probablemente no la habrían elegido para Senu con diéresis al Capm. Y si no la hubieran elegido para Senu con diéresis al Capm, no habría conocido a Kerem de la manera en que lo hizo, no habría compartido con con diéresis copyright esos momentos mágicos e inolvidables que cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Es cierto que Kerem ya era un actor reconocido en Turquía y tenía una trayectoria su superíndice 3 lida, con varios proyectos exitosos en su haber. Pero Senu con diéresis al Capm fue el proyecto que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright dolo en un galut codiciado y un rostro familiar en los hogares de personas de diferentes culturas y nacionalidades. Y la química innegable que tenía con Ande en pantalla, la conexión superíndice 3N genuina que se cruzó superíndice 3 entre ellos, fue fundamental para el arrollador con diéresis copyright sito de la serie. Su interpretación superíndice 3N de Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que se enamora perdidamente de Eda, lo consagró superíndice 3 como uno de los actores talentosos y carismáticos de su generación superíndice 3N. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó superíndice 3 al público de todo el mundo. Los fans se enamoraron de su romance, de su complicidad, de su autenticidad, de la forma en que se complementaban y se reur mutuamente. Los medios de comunicación superíndice 3N siguieron cada paso de su relación superíndice 3N, desde los primeros rumores hasta la confirmación superíndice 3N oficial, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa terminó superíndice 3, como tantas relaciones lo hacen, el impacto que tuvieron juntos en la industria del entretenimiento es innegable, una huella imborrable que perdurará en el tiempo. Así que en resumen podemos decir que la oferta que cambió superíndice 3 la vida de Ande Eruparra fue ese papel en el drama Istu superíndice 3 Rico que casi rechaza. Ese papel le permitió superíndice 3 demostrar su talento, abrirse camino en la industria, ganar el respeto de sus colegas y del público, y finalmente llegar a Senu con diéresis al Capm, donde conoció superíndice 3 a Kerem Bürsin y juntos conquistaron el mundo.
Fue un punto de inflexión superíndice 3N, un momento decisivo que marcó superíndice 3 el inicio de una nueva etapa en su vida y en su carrera. Es una historia fascinante que nos recuerda que a veces las decisiones muy difíciles, las que nos hacen temblar de miedo, son las que nos llevan a los mejores lugares, a los destinos muy inesperados y maravillosos. Y que el con diéresis copyright cito no siempre llega de la noche a la más menos sana, sino que es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación superíndice 3N, perseverancia y sobre todo, de creer en uno mismo, de confiar en nuestro potencial y de no rendirnos ante las adversidades. Es una lección superíndice 3N valiosa que podemos aplicar a todos los aspectos de nuestras vidas. Bueno, mis queridos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles esta historia. Recuerden que la vida es llena de sorpresas, de oportunidades inesperadas y de giros inesperados. Nunca sabemos qué copyright nos depara el futuro, qué copyright desafíos tendremos que enfrentar o qué copyright más menos os podremos alcanzar. Así que atrevámonos a tomar riesgos, a salir de nuestra zona de confort, a perseguir nuestros sueños con pasión superíndice 3NY, a vivir cada día como si fuera el último. Antes de despedirme, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón superíndice 3N por su apoyo constante. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos, de dejarme sus comentarios y de compartir sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus mensajes, saber qué copyright les gusta superíndice 3 del vídeo y qué copyright temas les gustaría que abordara en el futuro. Su feedback es invaluable para mí. Por favor, copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright les pareció superíndice 3 esta historia. ¿Les sorprendió superíndice 3 algo en detalle? ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que el destino juega un papel importante en nuestras vidas? Quiero saberlo todo. Y ahora para terminar, les pido que me regalen un me gusta si les gustó superíndice 3 este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas puedan conocer esta fascinante historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós superíndice 3S.